Ahora lo que nosotros vamos a ver a continuación es la respuesta forzada para un circuito RLC. Quiere decir que a partir lo cual quiere decir que a partir del tiempo t igual a cero, una fuente de alimentación estaría conectada a una conexión en serie de un resistor, una bobina y un capacitor donde no existen las condiciones iniciales. De tal manera que yo sé que la caída de voltaje en el resistor es igual a R por la corriente que la atraviesa, que depende del tiempo, más el inverso, más la caída de voltaje en el capacitor, que es el inverso de la capacitancia, por la integral de la corriente, de la misma corriente con respecto al tiempo, diferencial del tiempo, más la inductancia de la bobina por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que depende del tiempo, y ahora todo esto es igual a E. Yo ya voy a aplicar dos derivadas. Yo voy a aplicar una, dos, una. Sí, yo voy a aplicar una derivada con respecto al tiempo con el fin de obtener una ecuación diferencial. De tal manera que para la expresión que se está multiplicando por la inductancia L tendría, la inductancia L por una derivada con respecto al tiempo por otra derivada con respecto al tiempo, lo cual nos da la segunda derivada con respecto al tiempo de la corriente que depende del tiempo, más el término de R, que en este caso el término de R, y más el término de R, que es el que está aquí, por la derivada con respecto al tiempo, quedaría más R, tal como se ve aquí, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que depende del tiempo. Finalmente, aplicamos una derivada con respecto al tiempo a una integral. Derivada a una integral se hace 1 y diferencial de t entre la diferencial del t se hace 1, de tal manera que aquí en este tercer término tenemos el inverso de la capacitancia por la corriente que depende del tiempo, y una derivada con respecto al tiempo aplicado a la caída de voltaje, al valor de la subida de voltaje, es la que pueden ver aquí en esta expresión. Yo voy a utilizar el operador de tal manera que sé que el operador d al cuadrado es igual a la segunda derivada con respecto al tiempo, sé que el operador d es igual a la primera derivada con respecto al tiempo, y aquí no hay operador d. Yo voy a igualar toda mi expresión a cero para primero obtener la ecuación homogénea, la cual posteriormente me va a permitir obtener el valor de la definición de la función de peso ponderada. Y ustedes dirán, ¿por qué igualé la expresión a cero? Si existe un valor para la fuerza impulsora representada por la derivada con respecto al tiempo de la subida de voltaje E mayúscula, y yo les diría, necesito igualar a cero para obtener la ecuación homogénea, que es la que ustedes pueden visualizar aquí, la cual surge a partir de la expresión igualada a cero, donde nosotros ya sustituimos las derivadas con el operador de, factorizamos la i de t e igualamos la ecuación homogénea a cero. Está el saber las raíces, me refiero a los valores del operador de, me permitirá definir a la función de peso ponderada, la cual posteriormente será integrada a la raíz, la que me permite definir finalmente a la respuesta forzada, y en la integral es cuando ya consideramos la parte de la fuerza impulsora, que aquí está representada por la derivada con respecto al tiempo de la subida de voltaje E. Bueno, estoy con la ecuación homogénea, igualo a cero, y a través de la fórmula general para resolver un polinomio de segundo orden, yo sé que el operador D estaría expresado por esta definición, la de aquí. Y yo ya sé, yo anteriormente he definido, muy bien. Entonces pasaríamos de aquí a acá, aquí a acá, perfecto, perfecto. Yo anteriormente había definido, lo que les estaba comentando, una forma en la cual se prefiere tener lo que está dentro de la raíz cuadrada. Pero eso aplicaría para el análisis anterior. Al análisis que corresponde en esta sección, simplemente vamos a hacer las operaciones de manera directa. Entonces tendríamos menos la resistencia entre dos veces la inductancia. Nos genera menos la resistencia entre dos veces la inductancia, más menos 1, que está en esta posición, 1 entre dos veces la inductancia, y daría esto. La raíz cuadrada pasa igual, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo pasaría de este punto a este punto? Pues miren, lo que hicieron nuestros amigos matemáticos que analizaron todas estas expresiones es, en esta parte, factorizar a 1 entre c, de tal forma que tendríamos la raíz cuadrada, la resistencia al cuadrado
por C menos 4L. ¿Cómo pueden asegurarse de que ustedes hicieron bien su factorización? Si al volver a multiplicar este término y este término por 1 entre C les vuelve a dar este, y ustedes podrán darse cuenta que en efecto les vuelve a dar este. Entonces tendría 1 entre C que multiplica a este paréntesis. Yo voy a sacar de la raíz a 1 entre C y quedaría como 1 entre la raíz cuadrada de C, que es justo lo que tengo yo aquí. Ahora voy a proceder a meter el 2 en la raíz cuadrada, y para meterlo al 2 al 2 en la raíz cuadrada sin perder la proporcionalidad, lo metería como 4. Y la L, ya sabemos que una L es igual a L, la raíz cuadrada de L, por la raíz cuadrada de L. Entonces, una de esas raíces, una de esas inductancias L al cuadrado quedaría en esta posición, quedándose multiplicando junto con la capacitancia, quedando multiplicada junto con la raíz cuadrada de la capacitancia C, y se escribirían de esta forma más simple, como la raíz cuadrada de la inductancia L por la capacitancia C, y lo que siendo posteriormente el factor 1 entre la raíz cuadrada de L por C, la frecuencia natural de oscilación, de tal manera que así se escribiría de una forma mucho más sencilla como se ve aquí. Y ustedes me dirán, ¿pero qué pasa con la otra raíz cuadrada de L? Es decir, la otra parte que está dividiendo a 1, porque recuerden, aquí teníamos 1 entre L, y yo sé que 1 entre L sería igual a 1 entre la raíz cuadrada de L y 1 entre la raíz cuadrada de L. Yo acabo de analizar una de esos factores, 1 entre la raíz cuadrada de L, la cual se ha multiplicado a la capacitancia C, que también está en una raíz cuadrada. Dirían, ¿qué pasó con el otro? Lo que pasa es que el otro factor que quedó, 1 entre la raíz cuadrada de L, se metió en la raíz cuadrada que encierra toda esta parte. Y es así como nos quedó un cuarto que ya se había metido a la raíz cuando nosotros metimos el 1 medio de este 1 entre 2, y entonces ya pasarían a multiplicarse dentro de la raíz cuadrada un cuarto por el factor 1 entre L. Y es así como pasamos de esta expresión a esta expresión. Entonces nosotros ya sabemos por el análisis que hemos hecho en los anteriores videotutoriales que la resistencia R entre dos veces la inductancia es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación. Y esto es la frecuencia natural de oscilación, y ahora lo único que tenemos que hacer en esta parte es multiplicar este factor por esta expresión que nos daría este de acá, y este factor por esta expresión que es 4L entre 4L, por eso tenemos un 1. Muy bien, ahora nosotros vamos a hacer... ahí está. Y ustedes dirán, aquí tenemos un análisis donde nosotros sabemos además que el coeficiente de amortiguamiento magnético sería igual a R entre 2 por la raíz cuadrada de la inductancia de la capacitancia C entre la inductancia L. ¿Qué pasa si elevo todo esto al cuadrado? ¿Qué tengo? Tendría la resistencia al cuadrado entre 4, porque 2 al cuadrado es 4, por el cuadrado de la raíz cuadrada. Eso me da 1 a la 1, es decir, por C entre L, lo que tengo aquí. Con lo cual yo ya sé que esta parte equivale a tener el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Y es decir, toda esta expresión quedaría escrita como de esta manera. Claro, esto es mucho más. Entonces finalmente llegamos a esta expresión, la cual a través de las condiciones, cuando nosotros sabemos que en la raíz tenemos un negativo, es decir, cuando el coeficiente de amortiguamiento magnético al cuadrado es menor a 1, vamos a tener raíces complejas, lo que equivale al sistema subamortiguado. ¿Y qué pasa cuando tenemos dentro de la raíz un 0? Es decir, el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es igual a 1. Sabemos que ese caso corresponde a las raíces reales repetidas. Y finalmente, cuando sabemos que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es mayor a 1, nosotros tendremos aquí un valor positivo, lo cual nos dará raíces reales diferentes, lo que se sabe que es el tercer caso, el sistema sobreamortiguado. Entonces podremos definir, al igual como lo hicimos en la respuesta libre de un circuito RLC, los tres casos debido a las mismas condiciones.
Para el caso subamortiguado, como el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es menor a 1, lo que nosotros hacemos es factorizar el menos 1 de esta expresión, de tal manera que mi expresión quedaría como menos 1 que multiplica a un 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Aplicando la raíz cuadrada a ese menos 1 nos daría la y que se encuentra en esta posición, donde la raíz cuadrada sería de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Para el caso del sistema críticamente amortiguado, pues solamente tenemos esta parte porque al ser el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado igual a 1, no habría nada para la parte que no habría nada para el otro término, dado que tendremos la raíz cuadrada de 0. Y finalmente, cuando nosotros tenemos que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es mayor a 1 y dentro de la raíz tendríamos a un número positivo, lo cual me generaría los valores reales y diferentes. Voy a empezar el análisis con exactamente el mismo caso con el cual empecé el análisis para el circuito para la respuesta libre, que es aquel en el que estamos manejando el sistema sobre el sistema subamortiguado. Este análisis es exactamente igual al análisis que ya hicimos en los videotutoriales anteriores de la respuesta libre para un circuito RLC. ¿Saben qué es lo único que va a cambiar? Que en vez de obtener directamente la respuesta libre, nosotros obtenemos la función de peso o ponderada. Es decir, todo esto es exactamente el mismo proceso que nosotros llevamos a cabo para el sistema subamortiguado cuando analizamos la caída de voltaje en el capacitor. En el momento en el cual nosotros llegábamos a la caída de voltaje en el capacitor que depende de 0, nosotros tenemos la función de peso ponderada que depende de 0. Y aquí me iría con la definición que nosotros establecimos en el video tutorial número 2, la parte 2 de circuitos 3. ¿A qué son iguales las funciones de peso ponderada? ¿A qué son iguales todas las funciones de peso y ponderada o peso ponderada? Todas las funciones de peso ponderada, gracias a que los matemáticos nos los han definido, son iguales a 0, excepto aquella función de peso ponderada cuyo orden entre paréntesis, es decir, cuyo orden de la derivada que se le esté aplicando sea igual a n-1, esa función de peso ponderada que depende de 0, si será diferente a 0. Y vamos a ver que el número n depende del orden que hayamos obtenido en nuestra ecuación diferencial original final. El orden de la ecuación diferencial original final para un sistema RLC es 2. Por lo cual nuestro número n sería 2. Tendríamos 2 menos 1, 1. Es decir, que aquí entre paréntesis, para denotar la derivada que debemos aplicar a esta función de peso ponderada para saber si va a ser igual a 0 o no, sería 1. Es decir, que solamente la primera derivada de la función de peso ponderada que depende de 0 va a ser diferente a 0. Las demás que no tengan ese orden de derivada sí serán 0. Y en este caso tenemos una función de peso ponderada que no tiene ninguna derivada. Es decir, que bajo estas condiciones sí va a ser 0. Y como la función de peso ponderada dependería de 0, aquí tendríamos el coseno de 0, 1. Aquí el seno de 0, 0, 1 por e a la 0, 1 por 1, 1 por a. Y ya sabemos que a su vez esta A para este caso es 0, de tal forma que se simplifica mucho todo este proceso. Ahora sí, yo voy a... ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos la respuesta libre que pasábamos a analizar la derivada con respecto al tiempo de la caída del voltaje y pasamos a analizar la derivada con respecto al tiempo de la caída de voltaje en el capacitor cuando dependía de 0? Vamos a hacer exactamente el mismo análisis, solamente que aquí de nuevo cambiamos la caída de voltaje por la función de peso ponderada, de tal manera que hemos obtenido la función de peso ponderada, la primera derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada. Y esto, por el análisis que yo les acabo de mencionar, sabemos que no es igual a 0. Es la única función de peso ponderada que tenemos para un circuito RLC debido a una respuesta forzada que no va a ser igual a 0, sino que será igual a la constante 1 entre el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden en mi ecuación diferencial original final. Pero ustedes dirán, pues ¿cómo sabemos que es para la primera derivada? Porque recuerden que los matemáticos me han dicho que la única función de peso ponderada que depende de 0, que no es igual a 0, es aquella
a la cual se le está aplicando una derivada de orden n-1. La ecuación diferencial original final es de orden 2, n es igual a 2, 2 menos 1 es 2, quiere decir que la única función de peso ponderada que depende de 0, que no es igual a 0, es aquella a la cual se le aplica una primera derivada con respecto al tiempo. Esta es igual a 1 entre el coeficiente constante que acompaña la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original final. Vamos a ver cuál es ese coeficiente constante que acompaña la derivada de mayor orden en la ecuación original final. Me estoy refiriendo a esta. Bien, esta es mi derivada de mayor orden. ¿Qué coeficiente constante la acompaña? ¿Quién creen que es? L. Entonces, la función de la primera derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada sería igual a ¿quién? A 1 entre L, 1 entre la inductancia L. Muy bien. Y yo a su vez sé que la derivada, con la primera derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando t es igual a 0 es igual a lo siguiente. Seno de 0, 0, toda esta parte. Coseno de 0, 1. 1 que multiplica ¿a quién? A b, y que multiplica la frecuencia natural amortiguada. Y que multiplica a e a la 0, que es 1. Entonces solamente me quedaría ¿quién? Esta parte. Para este primer término. Vamos con el segundo término. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. 1 por a. Yo sé que a es igual a 0. Ya lo establecimos. 0 por lo demás, 0. Entonces ya sé que 1 entre L, que es igual a la primera derivada de la función de peso ponderada que depende de 0, a su vez es igual a la frecuencia natural amortiguada por la constante b, y despejando la constante con la coeficiente constante b mayúscula, ya sé el valor del coeficiente, ya sé su valor, que en este caso es 1 entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia. Muy bien, ahí está. Muy bien, perfecto. Y ustedes dirán, bueno, gracias a todo esto ya podemos establecer la función de peso ponderada. Exactamente, ya lo podemos establecer. Tomen en cuenta que aquí yo ya la había definido como la solución de mi ecuación diferencial original final cuando la igualaba a 0. Aquí está. Donde el operador D se coloca la primera valor del operador D cuando tenemos un más se coloca en esta posición, y la segundo valor del operador D se coloca en esta posición. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que recurríamos exactamente al mismo proceso cuando analizamos la calle de voltaje del capacitor y llegábamos a la misma forma, solamente que aquí en vez de ser la calle de voltaje en el capacitor es la función de peso ponderada? Pues en esta expresión ya podemos sustituir el valor A que acabamos de obtener, que es 0, y el valor B que acabamos de obtener, que es 1 entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia L. Entonces lo sustituyo aquí y me queda que la función de peso ponderada para este ejercicio sería igual al número natural E a la menos sigma por T por 1 entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia L por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Es decir, lo que tengo yo aquí. Perfecto. Ya he llegado. Ya llegué. Y ustedes dirán, bueno, entonces ya obtuvimos la solución de mi circuito RLC debido a la fuente de alimentación, que es la respuesta forzada, que se debe a una respuesta forzada. Y les diría, no, todavía falta, pero depende de los diferentes casos que tengamos, esto puede hacerse más o menos o más difícil. Por ejemplo, ¿qué dice mi teoría que nosotros hemos visto en los videotutoriales anteriores? Que si nuestra fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función escalón unitario, yo tendría un escalón unitario en esta posición, aquí que es la misma que tengo aquí. Yo estoy considerando para estos análisis a la ecuación diferencial original final, que es la última que obtuve, esta de aquí. Y digo, si yo le aplico tal y como tengo esto, quiere decir que yo tengo que aplicarle a la escalón unitario la derivada con respecto al tiempo, la cual me tendría como fuerza impulsora para mi ecuación diferencial original final a una función que impulso unitario. ¿Y qué ocurre, de acuerdo a la teoría que nosotros hemos estado viendo a lo largo de todos estos videotutoriales? ¿Qué le ocurre a la función de peso ponderada cuando la fuerza impulsora corresponde a un impulso unitario? Pues ocurre que para ese caso, la función de peso ponderada será igual a la respuesta forzada, con lo cual ya habría definido la corriente forzada. Y recuerden, es la corriente
porque la corriente es la solución que tenemos para lo que obtuvimos por ecuación diferencial original final. Es la solución de esa ecuación, la corriente. Por eso es igual por eso tenemos aquí la corriente eléctrica. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si ahora mi, este, mi fuente de alimentación no se comportara como una función escalón unitario, sino que se comportara como una función rampa unitaria? Quiere decir que a la función rampa unitario le aplico una derivada con respecto al tiempo, porque así lo dicta mi ecuación diferencial original final, y obtendría una función escalón unitario. Cuando tenemos una función de peso ponderada que se encuentra donde la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función rampa unitario, para este caso, la integral que me va a permitir definir a la respuesta forzada, a la respuesta forzada, la respuesta forzada, sí, la integral que me va a permitir definir a la respuesta forzada, es decir, al valor de la corriente, estaría dado por la siguiente expresión, donde tenemos que la corriente sería igual a la integral de 0 a t de la función de peso o ponderada desplazada por un intervalo tau, o desplazada hacia la derecha, por 1 por la diferencial de t. Porque recuerden, cuando nosotros estamos manejando como una fuerza impulsora a un escalón unitario, lo cual resulta de aplicarle a mi función rampa, como se comporta la fuente de alimentación, una derivada con respecto al tiempo, porque así lo dice la ecuación diferencial original final para este sistema, que se le aplique dicha derivada, tendríamos aquí la función escalón unitario, la cual se simplifica como un 1 en esta posición, lo que me permite también llegar a un resultado de una forma no tan sencilla como lo fue en el caso de un escalón unitario, pero de un escalón unitario cuando la fuente se comporta como un escalón unitario, donde trabajamos con un impulso unitario, porque recuerden que la ecuación diferencial original final que tenemos para este sistema me está diciendo que le aplico una derivada, lo cual me quedaría un impulso unitario para obtener la respuesta forzada, y aquí, como le aplicamos la derivada con respecto al tiempo a la función rampa que estamos manejando, me significa que le van a aplicar una por fuerza impulsora a mi integral que me permite obtener la respuesta forzada, una función escalón unitario. Entonces, en conclusión, yo cuando tenga para este sistema una fuente de alimentación que se comporta de acuerdo a un escalón unitario, debido a que la ecuación diferencial final incluye que a la fuente se le tiene que aplicar una derivada, yo para mi fuerza impulsora, que va a estar escrita dentro de mi integral, tendría una función impulso unitario, con lo cual se simplifica que la fuerza de peso ponderada será igual a mi respuesta forzada, que en este caso es la corriente, porque la corriente es la solución de la ecuación diferencial original final. Mientras que cuando tenga a mi fuente de alimentación que responda su comportamiento a una función rampa unitaria, como mi ecuación diferencial original final me pide aplicarla a la fuente de alimentación una derivada, entonces para mi fuerza impulsora que se utiliza dentro de la expresión para obtener la respuesta forzada, yo tendría una función escalón unitario, la cual por medio de la expresión que pueden ustedes ver aquí, estaría definiendo a la corriente de la fuerza de la respuesta forzada. Entonces prosigo con este caso que estaba explicando. Para ese último caso, nosotros tenemos que resolver la integral para llegar a la corriente debido a la respuesta forzada cuando la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función rampa unitaria. Entonces, ¿qué tenemos? Integramos de 0 a t a la función de peso ponderada desplazada a un intervalo tau, lo cual nos permitiría tener otra vez esta expresión tal como ven aquí, la función de peso o ponderada desplazada un intervalo de tiempo tau hacia la derecha nos equivaldría a volver a tener el número natural e a la menos sigma multiplicado por t menos tau para generar ese desplazamiento entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia, lo que está aquí, y usted antes de avanzar. Antes de avanzar, yo les había aclarado que muchas veces nosotros para poder dar una pendiente a la función rampa manejamos el valor, manejamos la letra mayúscula E,
pero en otras ocasiones manejamos la letra minúscula a, lo cual se ve aquí. Esta nos estaría dando la pendiente de mi función rampa. Muy bien. Como estamos manejando con la fuerza impulsora en términos de tau para poder obtener la respuesta forzada, donde la integral se encuentra en términos de tau, hemos puesto mi función rampa unitario en términos de la variable tau, que es la variable tau, muy bien, tal como se muestra aquí. Como ya lo había mencionado, la ecuación diferencial ojo final exige que le aplicamos una derivada con respecto al tiempo, que en este caso sería con respecto a la variable tau, que es una porción del tiempo, a mi fuerza, al comportamiento de mi fuente de alimentación, lo cual nos da la fuerza impulsora que vamos a manejar dentro de la integral que me permite obtener la respuesta forzada, lo cual en este caso es una A. Es por eso que aquí tenemos una A. Y esa es la explicación por la cual yo les puedo decir que esta A no salió de la nada, sino que salió por el razonamiento que les acabo de explicar. Entonces prosigamos. Ahora lo que falta escribir de mi fuerza impulsora, de mi función de peso o ponderada, sería el seno de la frecuencia natural amortiguada por t menos el desfasamiento, menos tau, por la diferencial de tau. Lo único que yo tengo que hacer es resolver esta integral. Y entonces voy a ver el número natural e a la menos sigma por t quedaría fuera, porque la integral va a ser con respecto a tau, dado que la integral se está multiplicando por la diferencial de tau. Y el número natural e a la menos sigma por t, no depende directamente de dicha variable tau. Pero el número natural e a la menos sigma por menos t, que es a la más sigma por t, sí quedaría dentro de mi integral, porque esta función sí depende directamente de la variable tau, e igual el seno depende directamente de la variable tau por tener en su argumento a la variable tau. Ahora, nosotros sabemos que nuestros amigos matemáticos nos han permitido simplificar la integral del número natural e por la función seno de la siguiente manera. Se puede resolver esta cuando ustedes utilizan integración por partes, lo hacen 2 veces y luego despejan, pero hay una forma más sencilla, que es esta de aquí, y la cual ya se ha explicado en los anteriores videotutoriales, donde la integral de y otra vez aquí se me olvidó ponerle dt, al rato lo apunto en estos apuntes del cuaderno, pero aquí debe ir por la diferencial de t, aquí es diferencial de t, no olviden escribirlo, en esta posición es la diferencial de t. Entonces sería la integral de e por el coeficiente a minúscula, y no confundan, este coeficiente a minúscula no es el mismo que este coeficiente a minúscula. Este es coeficiente a minúscula y este coeficiente b minúscula, solamente yo los estoy utilizando para explicar la expresión que nos permite obtener esta integral de una función del número natural, de una función que depende del número natural por una función que es senoidal. Bien. Entonces tenía que la integral de e al número elevado al coeficiente a minúscula por t por el seno del coeficiente b minúscula por t por la diferencial de t, que debe estar aquí, es igual a esta misma expresión del número natural e a la coeficiente constante a por t entre el coeficiente constante a al cuadrado, me refiero a esta a, más el coeficiente constante b al cuadrado, me refiero a esta, por el coeficiente constante a por el seno del argumento del ángulo, seno de bt, menos el coeficiente constante b, es el argumento de este ángulo, por el coseno del argumento del seno de b de t. Voy a aplicarlo a lo que tengo aquí, y entonces tendría la integral de esta parte sería e a la sigma tau, porque al igual que aquí se conserva la el número natural e, de la misma forma se escribe aquí y aquí. Para aplicar esta expresión a esta expresión, de la misma forma se escribiría esta e aquí. Y entonces, para mi expresión que está apuntada en esta parte, ¿quién sería el coeficiente constante a cuadrada de acuerdo a la expresión que me permite simplificar esa integral? Pues sería el valor el valor constante a la cual se esté elevando el número natural e, que está multiplicando a su vez a tau. Aquí es sigma, entonces sería entre sigma al cuadrado. No olviden, sigma es igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación. Muy bien. Ahora, ¿quién sería B? Pues B sería el argumento del seno. En este caso, sería la parte del argumento del seno que no depende del tiempo y que está multiplicando al tiempo. Y esa es la frecuencia natural de amortiguada para esta expresión. Aquí está, al cuadrado.
por A, que ya sabemos que en este caso es sigma, por el seno, por el seno del mismo argumento que tenemos aquí, menos B, que sabemos que B en este caso es la frecuencia natural amortiguada, por el coseno del mismo argumento que tenemos aquí. Muy bien, ahora lo que yo voy a hacer es, evaluar la expresión. Sería para el límite superior. Para dicho límite superior, tau es igual a t, entonces tendría t menos t. T menos t es un 0. Seno de 0 es 0. Esta parte ya no se considera. Y para el coseno tendría t menos t, 0. Coseno de 0 es un 1. 1 que multiplica la frecuencia natural amortiguada. 1 que multiplica la frecuencia natural amortiguada. Sí, muy bien. Entonces, 1 que multiplica la frecuencia natural amortiguada sería, y luego que multiplica la frecuencia natural amortiguada, y luego que multiplica un menos 1 sería menos la frecuencia natural amortiguada, que va a multiplicar a su vez al número natural e a la menos sigma por tau, lo cual está escrito aquí, ya, aquí está, y que está dividido entre el mismo denominador de esta posición, de acá. Ahora voy a evaluar el límite inferior. Límite inferior sería el seno de, bueno, sería t es igual a 0, entonces yo tendría 0 menos tau, porque ya me estaba confundiendo, la integral es con respecto a tau, entonces tau sería igual a 0, y entonces yo tendría el tiempo t menos 0 me da el tiempo t, con lo cual yo tengo la expresión seno de la frecuencia natural amortiguada por el tiempo t, lo que está escrito aquí, por sigma, lo que está aquí, y finalmente es por una menos 1. Recuerden que tenemos que considerar un menos cuando estamos evaluando el límite inferior, por un menos 1 que estaría multiplicándose a e a la 0, porque recuerden, para el límite inferior tau es 0 y e a la 0 es un 1. Entonces mi menos que me quedó por ser el límite inferior está aquí, y el multiplicar mi expresión, la que acabo de obtener cuando tau es igual a 0 en el seno, la función seno, es esta expresión de aquí que multiplica el 1 de e a la 0 entre el mismo denominador que está aquí y aquí. Ahora va la parte del coseno. Bien, la parte del coseno sería t menos 0, 0. Entonces tendría el coseno de omega de t, lo que está aquí, por la frecuencia natural amortiguada por un menos. Y ustedes dirían, pero ¿qué pasa con el menos que debe ir si estamos evaluando el límite inferior? Es este de aquí, porque este menos aplica tanto a este que acabamos de analizar como a este. Muy bien. Y por el mismo, y también sería por e a la 0, por otro 1. Y ustedes dirían, su 1, pues es este que también está multiplicando tanto a este como a este, por la mismo denominador, que está multiplicando tanto a este como a este. Muy bien. Ahora ya no solamente nos queda tratar de simplificar este resultado. ¿Yo cómo lo simplificaría? Pues bien, lo primero que tengo es que voy a multiplicar esta parte de aquí por esta parte de aquí. Empiezo más por menos, menos. A por la frecuencia natural amortiguada, A por la frecuencia natural amortiguada. E a la menos sigma t por e a la sigma t, e a la 0. E a la 0 es igual a 1. Todo multiplica un 1. Y finalmente, la frecuencia natural amortiguada por la inductancia multiplica a sigma al cuadrado más la frecuencia natural amortiguada al cuadrado, que es justo lo que tenemos aquí. Ahora, yo voy a multiplicar toda esta parte por esto de aquí. Y simplemente lo reescribiría tal y como está, y tal y como está, o como lo tienen aquí. No influye que ahora las posiciones de los denominadores han cambiado, porque recuerden, el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación, que es justo lo que hacemos, por este por este, y que posteriormente multiplica todo esto de acá. Muy bien. Ah, y solamente me faltó especificar esta parte, el primer término que tenemos aquí es este por no, espérenme tantito, aquí me falta algo, espérenme, por el signo es el que me falta. Menos por menos. Luego tendría
Ah, ya está. Es que yo me quedé un poco desorientado por este signo menos. Que miren, por este sería un más por un menos. Y aquí no hay ni escrito un menos. Y es cuando me pregunté dónde quedó ese menos. Pero ya me di cuenta que ese menos multiplicó a lo que estaba escrito en este paréntesis. Porque a su vez está multiplicando a esto. Entonces tendríamos este por este me da la expresión de aquí. Más por menos, menos. Y el menos que tenía aquí ha pasado a multiplicar a esta parte. Y entonces yo tendría menos por más seno, me da un menos senos, lo cual está escrito aquí. Y luego menos por menos, para el coseno, me da menos por menos más, que es lo que tengo aquí, un más coseno. Y ahí está. Ya, ya. Muy bien. Ahora, y los matemáticos ya saben que a los matemáticos les encanta simplificar lo más que se pueda todos estos datos. Entonces yo tengo para esta expresión, que es la más simple, frecuencia natural amortiguada entre frecuencia natural amortiguada es 1. Entonces ya nada más me queda, como está multiplicando, ya nada más me quedaría el factor 1 entre L multiplicando al factor A entre la frecuencia entre sigma al cuadrado más la frecuencia natural amortiguada al cuadrado, lo cual puede expresarse como el coeficiente constante A que da el valor de la pendiente de la función rampa entre la inductancia L por el factor 1 entre sigma al cuadrado más la frecuencia natural amortiguada al cuadrado. Y no olviden que como lo hemos estado declarando en todos los videotutoriales anteriores, la frecuencia natural amortiguada es igual a la frecuencia natural de es igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada y como de la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Que yo sé que se escriben en ese orden los factores dentro de la raíz porque estoy hablando de un sistema subamortiguado. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a simplificar la otra parte, la que es más difícil de simplificar. Esta parte de aquí. Bueno, realmente no es tan difícil de simplificar. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que nuestros amigos matemáticos ya nos han dado una expresión por medio de la cual podemos escribir la suma de cosenos y senos de una manera sencilla. Entonces nuestros amigos matemáticos nos han establecido que un coeficiente constante a mayúscula por el coseno de un argumento, por el coseno, cuando el coseno tiene un argumento de un argumento de una frecuencia, tiene un argumento el cual puede ser escrito como una frecuencia o como aquel valor que al multiplicar por el tiempo nos dé una unidad adimensional, se está sumando con un coeficiente constante b mayúscula que está multiplicando un seno con el mismo argumento que el coseno. Esto también puede escribirse como la raíz cuadrada del coeficiente constante a mayúscula al cuadrado, es decir, lo que multiplica el coseno al cuadrado, más el coeficiente constante b mayúscula al cuadrado, es decir, la parte que el coeficiente constante que está multiplicando al seno al cuadrado por el seno ¿de quién? Del argumento que manejan tanto el coseno como el menos seno, digo tanto el coseno como tanto el seno como el coseno, menos, y en este caso es menos porque aquí tenemos un menos, la tangente a la menos 1 de lo que multiplica al coseno entre lo que multiplica al seno, es decir, entre A y B. Para este caso de la frecuencia natural amortiguada por el coseno del argumento de la frecuencia por el coseno que tiene un argumento igual a la frecuencia natural amortiguada por el tiempo menos sigma por el seno con el mismo argumento que el coseno, es decir, la frecuencia natural amortiguada por el tiempo. ¿Quién sería A? Pues A es aquel coeficiente constante que está multiplicando el coseno, es decir, frecuencia natural amortiguada que se tiene que escribir al cuadrado dentro de la raíz. Ahora, más aquel coeficiente que esté multiplicando al seno. Y yo sé que un menos sigma al cuadrado me da un más sigma al cuadrado. Bien. Del seno, y esta raíz cuadrada se multiplica por un seno, porque así lo dice la expresión que nos han dado los matemáticos, que tiene como argumento el mismo argumento que tienen tanto el coseno y el seno. Si el coseno y el seno tuvieran un argumento distinto, ya no podríamos utilizar la expresión que nos han dado los matemáticos. Pero gracias a que el coseno y el seno
tienen el mismo argumento, podemos manejar esta expresión. Entonces decimos el seno del mismo argumento que tienen coseno y seno en la anterior expresión, menos, y aquí es un menos porque aquí tenemos un menos. Cuando tengamos un más, aquí ponemos un más. Como tenemos un menos, aquí va el menos. La tangente a la menos 1, la tangente a la menos 1 del coeficiente constante que esté acompañando al coseno, que es la frecuencia natural amortiguada. Y ustedes dirán, pero no está aquí, la frecuencia natural amortiguada no está aquí. Y yo les respondería, aquí lo que pasa es que yo cuando hice este primer análisis los puse al revés. Coloqué donde iba la frecuencia natural coloqué la frecuencia natural en la frecuencia natural amortiguada donde iba signa. Y donde iba signa coloqué la frecuencia natural amortiguada y con el fin de corregir esta expresión para que quedara de la manera correcta, yo lo elevé a la menos 1, cada uno de estos dos factores, que sería lo mismo a tener lo que multiplica el coeficiente que sería lo mismo que tener la forma correcta, la cual es el coeficiente constante que acompaña al coseno entre el coeficiente constante que acompaña al seno. Ya. Menos esta parte, que ya he explicado cómo se simplifica. Y aquí ya está escrita de una manera mucho más correcta. Aquí ya está escrita de una manera mucho más correcta. Entonces, ¿cómo paso de esta expresión a finalmente tener esta expresión? Pues bien, voy a analizarlo paso por paso para que ustedes lo vean. ¿Qué tenemos? Dentro de la raíz? La frecuencia natural amortiguada al cuadrado más sigma al cuadrado. ¿Y qué tenemos como denominador aquí? Exactamente lo mismo. La frecuencia natural amortiguada más sigma al cuadrado. Es decir, en la parte del numerador tendríamos la raíz cuadrada o lo que es lo mismo, la frecuencia natural amortiguada al cuadrado más sigma al cuadrado elevada a la 1 medio. Y la parte del denominador tendríamos lo mismo elevada a 1. Entonces yo diría para hacer la división, para hacer el análisis de los exponentes en una división tendría 1 medio menos 1 y eso me da menos 1 medio. Y para que sea un positivo lo paso al denominador. Quiere decir que para la expresión que está apuntada aquí yo tendría la raíz cuadrada en el denominador. ¿De quién? De la frecuencia natural amortiguada más sigma al cuadrado, tal como se muestra en esta posición. Y esta parte A se pasa exactamente igual. Recuerden, A es el coeficiente constante que nos da la pendiente de la función rampa, mientras que el número natural E se encuentra a la menos sigma t. Bueno, es lo mismo, miren, esta parte se pasó exactamente igual. Muy bien. Ahora, como les decía, yo ya aquí tendría, entonces, y luego esto se multiplica por el seno, del mismo argumento que tienen coseno y seno en la anterior expresión, menos la tangente a la menos 1, ¿de quién? Del coeficiente constante que multiplica el coseno, que es la frecuencia natural amortiguada, entre el coeficiente constante que multiplica el seno, que es sigma. Y aquí está. Y esta parte de acá pasa exactamente igual aquí. Y así ya obtendríamos la respuesta. Así ya obtendríamos la respuesta forzada para un circuito RLC, debido a que la fuente de alimentación se comporta como una ¿qué? Como una función rampa. Y ahora ustedes me preguntarían, ¿cómo se comportaría la caída de voltaje en el resistor? Pues bueno, lo único que tienen que hacer para saber la caída de voltaje en el resistor es multiplicar. Primero, vamos a hablar de los diferentes casos. ¿Qué tendría yo que hacer para obtener la caída de voltaje en el resistor cuando la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función escalón unitario? Pues bien, voy a ver cómo se comporta la corriente cuando la fuente de alimentación se comporta como un escalón unitario. Así. Entonces, para saber la caída de voltaje en el resistor cuando la fuente de alimentación se comporta como un escalón unitario, es igual a esta expresión, solamente que multiplicada por el factor R para respetar la ley de Ohm. Y es lo que tengo aquí. Ahora. Y ustedes me dirían, bueno, ¿a qué es igual la caída de voltaje en la bobina? La caída de voltaje en la bobina, pues tenemos dos formas de obtenerla. La forma fácil y
del concepto que nosotros ya hemos aplicado en teoría de los circuitos 1 y 2, donde la caída de voltaje en una bobina es igual a la inductancia L por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Y esta expresión no es tan difícil de resolver, porque si dan cuenta, cuando una fuente de alimentación se comporta de acuerdo a un escalón unitario, la corriente que ha sido definida no es una expresión muy difícil. Por lo tanto, yo aplicaría esa expresión para la caída de voltaje en la bobina y obtendría que la caída de voltaje en la bobina sería igual a lo que yo tengo escrito en esta posición, donde aplicaría una integración por partes, dado que tendría que el número natural depende de tiempo y el seno depende también del tiempo y es una derivada con respecto al tiempo, de tal manera que yo tengo que la caída de voltaje en una bobina es igual a esta expresión. Muy bien. Entonces voy a proceder a realizar paso por paso la integración por partes. Tenemos las constantes E, que saldría del análisis, y tenemos al factor constante 1 entre la frecuencia natural amortiguada entre la inductancia, que también saldría del análisis. Con lo cual nos quedaríamos simplemente con... ya sale. Simplemente nos quedaríamos con el número natural E a la menos sigma por T por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Y entonces voy a aplicar la derivación, la derivada en cadena. Quiero corregir. Estaba diciendo derivación por partes, pero eso no existe. Me estaba confundiendo con la integración por partes. Realmente quise decir todo este tiempo la derivación por partes. Digo, la derivación en cadena. Sí, y la integración por partes es otra cosa. Lo que yo aplico aquí es la derivar en cadena. Entonces voy a tomar ese número natural E a la menos sigma T y lo voy a derivar, de tal forma que conservo el número natural E a la menos sigma T y lo voy a multiplicar por la derivada con respecto al tiempo de su exponente. Es decir, conservo el número natural E, lo que se muestra aquí, y lo multiplico por la derivada de menos sigma T con respecto al tiempo. Eso es menos sigma, lo que está escrito aquí. Y ahora lo voy a multiplicar por el seno, el cual no está derivado. Posteriormente, yo voy a sumarle a aquella parte donde no derivo al número natural, no derivo la función del número natural que depende de T, y lo multiplico por la derivada con respecto al tiempo del seno con el argumento de la frecuencia natural amortiguada por el tiempo t, es decir, que es la derivada del seno, coseno. Mismo argumento, por la derivada con respecto al tiempo del argumento del seno, que sería la frecuencia natural amortiguada. Y ya es así como obtengo la caída de voltaje en la bobina. Bien, y aquí tendría... miren, y aquí volvimos a aplicar aquella expresión que nos permite simplificar la suma de senos y cosenos. Entonces, sería la raíz cuadrada de la coeficiente mayúscula al cuadrado. Y que en esta parte, ¿quién es? Antes de aplicarla, si se dan cuenta, se ha factorizado el número natural E a la menos sigma T, porque multiplica tanto la parte del coseno como la parte del seno. Y se ha puesto aquí. Ya se factorizó, ahora sí. Entonces, cuando nosotros, gracias a la expresión que los matemáticos nos han dado, podemos simplificar la suma de senos y cosenos. De tal manera que yo tengo la raíz cuadrada del coeficiente constante A mayúscula. ¿Y quién es el coeficiente constante A mayúscula? El coeficiente constante A mayúscula sería aquel coeficiente constante que multiplica el coseno, que en este caso es la frecuencia natural amortiguada. Entonces tendríamos la frecuencia natural amortiguada al cuadrado más el coeficiente constante B mayúscula, que en este caso el coeficiente constante B mayúscula es aquel coeficiente constante que multiplica la función seno. Sigma, en este caso sería sigma. Entonces tendríamos más sigma al cuadrado por la función seno del mismo argumento de coseno y seno, menos la tangente a la menos 1, y es un menos porque aquí tengo un menos aquí y un menos aquí, de la tangente a la menos 1 del coeficiente constante que multiplica el coseno, es decir, frecuencia natural amortiguada, entre el coeficiente constante que multiplica el seno, es decir, sigma, y ya tendría la caída de voltaje expresada en términos de solamente un seno en vez de expresada en términos de la suma de un coseno y un seno, lo cual es más difícil de analizar. Ya.
Ya. Y finalmente, ¿qué más tengo? ¿Qué más tendría? Pues ya. Ah, mira, dice, la otra forma es metiendo la frecuencia natural amortiguada en la expresión. Es decir, si yo meto el factor 1, por cierto, L entre L es 1, por eso ya no está aquí. Y entonces, si yo meto el factor 1 entre la frecuencia natural amortiguada a esta parte y a esta parte, volvería a hacer exactamente lo mismo, solamente que considerando ello, bueno, considerando este cambio, donde la frecuencia natural amortiguada quedaría dividida en la frecuencia natural amortiguada. En este caso, el coeficiente constante que acompañaría a sería un 1. Y es por eso que aquí tenemos un 1 al cuadrado, que es 1. Y el sigma, y sigma estaría dividido entre la frecuencia natural amortiguada. Y es por eso que aquí tenemos la frecuencia natural amortiguado tenemos sigma al cuadrado entre la frecuencia natural amortiguada al cuadrado. Y tendríamos un seno del mismo argumento para uno y para otro. Solamente que aquí, solamente que aquí tendríamos un valor diferente para aquel argumento de la tangente a la menos uno, porque al meter, cuando si yo meto el factor 1 entre la frecuencia natural amortiguada al paréntesis, es decir, todo lo que esté dentro del paréntesis lo multiplico por el factor 1 entre la frecuencia natural amortiguada, yo tendría que habría un coeficiente constante que multiplica el coseno de 1 entre el coeficiente constante que multiplica al seno, que en este caso sería sigma entre la frecuencia natural amortiguada, es decir, frecuencia 1 y yo sé que 1 entre sigma entre la frecuencia natural amortiguada por la ley del sándwich me daría la frecuencia natural amortiguada entre sigma. Entonces ustedes ya podrían elegir cualquiera de estas dos expresiones, esta o esta, para obtener la caída de voltaje en la bobina. Les va a dar lo mismo, solamente que una la primera se obtuvo considerando al valor de la fuente, a la fuente siendo dividida entre la frecuencia natural amortiguada, y la otra dejo a la fuente sin estar dividida entre tal factor, pero dan los mismos resultados. Ahora, es el momento de establecer, es el momento de establecer la caída de voltaje en el capacitor. La caída de voltaje en el capacitor, como una integral es mucho más difícil de resolver que una derivada, aquí sí nos conviene utilizar la segunda ley de ¿quién? De Kirchhoff. ¿Qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a cero para todo instante de tiempo. Y nosotros sabemos que tenemos en nuestro circuito RLC, tenemos una fuente de voltaje, una bobina, un resistor y un capacitor conectados en serie. Podemos aplicar en la segunda ley de Kirchhoff, sí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, tendría, tendría menos el valor de la fuente de voltaje, es decir, menos EDT, y sabemos que es un menos porque es una subida, más la caída de voltaje en el resistor, es decir, más V subíndice R, que depende del tiempo, más la caída de voltaje en la bobina, es decir, V subíndice L, que depende del tiempo, más la caída de voltaje en el capacitor, es decir, V subíndice C, que depende del tiempo. Todo esto es igual a cero. Yo despejaría la caída de voltaje en el capacitor de tal manera que tendría el valor de la fuente de voltaje menos el valor de la caída de voltaje en el resistor menos el valor de la caída de voltaje en la bobina. Y como ya he definido estos tres valores, bueno, este primer valor de la fuente me lo dan. Y ya he definido la caída de voltaje en la resistencia, en el resistor y la caída de voltaje en la bobina, ya puedo definir fácilmente la caída de voltaje en el capacitor. Ya solamente sustituyo valores. Y sería todo. Aquí está el análisis, por cierto. Aquí, miren, aquí está el análisis manejando la integral. Como ustedes podrán darse cuenta, está pesadísimo. Yo les voy a pedir, yo por lo general, para no complicarle la situación, manejo este análisis y ya lo dejaría escrito en esa forma. Solamente sustituyo valores y cuando yo analizo la función de la caída de voltaje en el capacitor, lo hago por medio de la de tabular. Si ustedes quieren obtener la caída de voltaje en el capacitor, pueden ver aquí el análisis, que es muy matemático, muy cansado, y van a llegar al mismo valor. Así que yo considero que no vale la pena analizar en una forma matemáticamente tan a fondo todo esto. A menos que en las próximas sesiones y videotutoriales yo me encuentre con algún ejemplo en el cual este análisis me permita llegar a resultados con respecto a la corriente y la caída de voltaje que sean interesantes. Aquí sí la utilizaría
le explicaría paso a paso y daría el ejemplo. Pero mientras no hagamos eso, no es necesario complicarnos complicarnos la complicar nuestra labor por tratar de definir las propiedades físicas del circuito. Entonces, ¿cómo se comportarían las gráficas de la corriente, de la caída de voltaje en el resistor, de la caída de voltaje en la bobina y la caída de voltaje del capacitor? Se comportarían de la siguiente manera. Como estamos hablando de un sistema que se está amortiguando, por eso, pero corresponde al sistema subamortiguado, los cuatro factores se estarían comportando de manera senoidal y tenderían a 1 lentamente, a comparación del sistema críticamente amortiguado y sobreamortiguado, donde se alcanza un valor máximo y se decrece rápidamente a cero. Aquí sí podemos ver claramente puntos máximos y mínimos. Muy bien, Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren obtener la corriente, la caída de voltaje en el resistor, la caída de voltaje en la bobina y la caída de voltaje en el capacitor, cuando la fuente de alimentación se comporta como una función rampa unitaria? La corriente ya no es necesario que tengan que hacer algo, ya la obtuvieron. La obtuvieron en el punto que acabamos de analizar hace unos 20 minutos, que es el de aquí. Para obtener la caída de voltaje en el resistor solamente tienen que multiplicar dicha corriente por la resistencia R para respetar la ley de Ohm. Para obtener la caída de voltaje en la bobina solamente tienen que multiplicar la inductancia L por la derivada con respecto al tiempo de esta corriente. Y para obtener la caída de voltaje en el capacitor, lo que más les conviene no es resolver la integral, sería muy difícil. Lo que les conviene es utilizar la segunda ley de Kirchhoff como lo hicimos hace rato. Con lo cual tendrían el valor de la fuente de alimentación que se comporta de acuerdo a una función rampa unitario menos la... sí, sería menos... Déjenme acuerdo, sí, menos la caída de voltaje en el resistor, menos la caída de voltaje en la bobina, y ese sería el... Y como ya obtuvimos la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en la bobina, y el valor de la fuente de alimentación nos lo tienen que dar, y sabemos que se está comportando como una función rampa, ya podemos obtener la caída de voltaje en el capacitor. Haciendo esa suma, donde tenemos es donde se han calculado aquellos valores que dependen de una fuente de voltaje que se comporta de acuerdo a una función rampa. Aquí yo solamente les muestro las de la corriente y las de la caída de voltaje en el resistor porque no quiero saturarlos de información de la misma forma como le he dicho en anteriores videotutoriales. Si es necesario ocupar tales funciones que me permiten definir las propiedades físicas del capacitor y de la bobina para una fuente de alimentación, cuando están conectados en serie como una fuente de alimentación que se comporta de acuerdo a una función rampa, lo analizaría en otros videotutoriales junto con ejercicios de aplicación junto con ejercicios de aplicación para que de tal manera se viera la utilidad de estar obteniendo dichas funciones. Por el momento es todo, me despido. Hasta pronto.